Proclamar significa anunciar algo que es importante. La proclamación de un nuevo presidente es el anuncio de algo grande, algo importante, algo significativo para una nación. La coronación de un nuevo rey en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, cada una de esas cosas que son importantes se proclaman, se anuncian, pero se anuncian de una manera especial, con gran gozo, con regocijo, porque eso implica grandes cosas. De modo que lo que nosotros anunciamos es el Evangelio de Jesucristo, porque realmente ese es el mensaje central de la Biblia desde el comienzo hasta el fin, el Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje central de la iglesia. Ese mensaje central que cada sermón de cada pastor debe tener. Proclamación del Evangelio. Porque yo le puedo hablar de muchas cosas buenas, muchos lindos principios. Principios prácticos incluso que les ayuda a ustedes, nos ayuda a nosotros a vivir de una mejor manera. Pero si no hablamos del Evangelio, no hay transformación. Porque la transformación duradera, permanente en la vida del ser humano, para bien, comienza con la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a examinar qué es lo que proclamamos nosotros y por qué lo hacemos. ¿Por qué es importante hablar la palabra, el mensaje del Evangelio que está en la palabra del Señor? Una de las cosas que siempre me preguntan otros pastores cuando vamos a algún evento, a alguna reunión con otros pastores es, ¿y cómo lo hacen en tu iglesia? ¿Cómo hacen evangelismo en tu iglesia? Y yo he podido ver con el tiempo que las iglesias son muy creativas en esto, y esto es algo bien lindo. Son muy creativas en cuanto a cómo compartir el evangelio. Algunas iglesias tienen un ministerio específico de evangelismo. Algunas iglesias hacen reuniones específicamente enfocadas en evangelizar. Algunas iglesias imprimen tratados y salen un grupo de hermanos a evangelizar a las calles. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Quizás alguno de ustedes dirá, bueno, en la iglesia ni se menciona eso. En la iglesia no hay ninguna actividad que sea evangelismo puramente. Bueno, yo les digo algo. Cada actividad de la iglesia es una actividad evangelística. Cada evento, cada servicio, cada cosa que hacemos debe tener el propósito de llevar el evangelio a la comunidad. Si no es así, si cada ministerio de la iglesia no está enfocada en avanzar el evangelio, el reino de Dios por medio de la evangelización, algo está fallando en nuestra iglesia. Es por esa razón que en nuestra iglesia nosotros no tenemos un ministerio específico de evangelismo. Porque me temo que muchas veces cuando hay un grupo de evangelismo, los demás creen que eso es solamente para ese grupo. Y la Biblia es clara en cuanto a quiénes deben evangelizar. ¿Quiénes estamos llamados a evangelizar? ¿Es un grupo de la iglesia? Y cuando hablamos con otros pastores y vemos lo que ellos hacen, realmente no es que sea malo tener un grupo, un ministerio de evangelismo. Lo malo es dejar el evangelismo encerrado a ese grupo. Porque si tienen un ministerio de evangelismo y ese ministerio es el encargado de promover a toda la iglesia para que evangelice, eso está muy bien. Pero si solamente un grupo lo hace, hay problema. Hay personas que piensan, ese es el trabajo del pastor, evangelizar, porque para eso fue al seminario. Le digo una cosa, para evangelizar usted no necesita ir al seminario. Para evangelizar usted no necesita pasar por un curso. Para evangelizar usted no necesita un método. Para evangelizar lo único que usted necesita es haberse entregado a Cristo, haber experimentado la conversión en su vida. Porque cuando usted se convierte a Cristo, usted
cambia, transforma y usted puede hablar de lo que pasó en usted. Me temo que muchas veces tenemos temor de hablar porque muchas personas que hoy decimos soy cristiano realmente no han tenido esa experiencia. Por eso es importante que antes de anunciar algo yo pueda experimentarlo. Yo no puedo hablar de lo que no tengo. Si yo fuera un vendedor y voy a vender un producto, ¿cómo yo voy a vender un producto que yo no he probado? ¿Cómo voy a yo convencer a las personas de que ese producto realmente funciona si yo no lo he probado? ¿Cómo voy yo a decir, mire, te voy a dar un curso de finanzas y yo estar endeudado hasta aquí? ¿Cómo es posible que voy a enseñar de lo que yo no puedo practicar? ¿Cómo voy a enseñar de lo que yo no he probado? Entonces eso es lo primero que cada uno de nosotros tiene que tener para compartir el Evangelio. Usted no necesita de grandes cosas. Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a comenzar por Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que es la gran comisión. Lo citamos constantemente y parece muy repetitivo, pero debido a que esto es el centro, columna de la iglesia de hoy, de CDC Church y de cualquier iglesia, este versículo debemos aprendérnoslo de memoria y debemos tenerlo constante. ¿Sabes qué yo hago para memorizar? Ahora le voy a decir un secreto, voy a tener que cambiar el password ahora. Pero yo uso estos versículos, las citas de estos versículos, expresiones en passwords que yo uso para la computadora, para aquí y para allá. Y eso, como lo tengo que repetir tantas veces, eso me ayuda a memorizar. Pero bueno, hay tantas expresiones que usted no va a saber cuál es la mía. Dice, y voy a leer en otra versión, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Quién dijo esto? El pastor, ¿verdad? Sí, yo lo estoy diciendo, pero el que lo dijo originalmente fue Jesucristo. Antes de partir, en el momento más importante, en el momento clímax de su ministerio, el último momento. Es como una persona cuando está en su lecho y va a morir y quiere decir unas últimas palabras a la familia. Deja para ese momento, dice algo que realmente quiere que la familia escuche. Este es el deseo de mi corazón. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan después que yo parta. Jesús había muerto y resucitado. En este caso Jesús no iba a morir más. Él simplemente iba a partir, iba a ascender a los cielos, a la diestra del Padre. Pero Él quería, antes de irse físicamente, decirle algo importante a sus discípulos. ¿Qué le dijo? Por tanto, después de decir que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Estas son las últimas palabras de Jesús. Y algunos me dicen, bueno, esas palabras se las dijo Jesús a los discípulos que estaban allí, con Él, en ese momento. Y bueno, ahí yo no podría rebatirle mucho. Tendría que entonces buscar alguna otra porción de la palabra que hable de evangelizar, de comunicar la buena nueva, de hacer discípulos y que sea abierto a un grupo más amplio que no solamente a esos discípulos. Bueno, vamos a buscar a ver si aparece otro verso en la Biblia que hable acerca de la evangelización. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ya ahora la cosa cambia un poquito.
Porque el Espíritu Santo lo recibieron no solamente los discípulos que estaban allí con Jesús. Si usted es cristiano o cristiana, usted debe haber recibido el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Todos los que tienen el Espíritu Santo están capacitados para anunciar el mensaje del Evangelio. Y fíjense, los discípulos al principio estaban excitados con esto de comunicar. Todo aquel que ha venido a la fe y está experimentando esto por primera vez, tiene una ansia de comunicar ese mensaje, de dar esa buena noticia. Y los discípulos estaban en eso, en su primer amor. Pero el Señor le dijo, esperen en Jerusalén. Esperen porque ustedes no están capacitados para anunciar el Evangelio hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Es decir, que tengo que experimentar la salvación, pero además necesito el poder del Espíritu Santo obrando en mí y a través de mí. Porque no son solo palabras. No se trata de convencer a alguien de que esto es lo correcto. A veces decimos que creemos que estamos evangelizando y lo que estamos adoctrinando a la gente. Creemos que estamos evangelizando y lo que estamos haciendo es un punto. Yo estoy bien y tú estás mal. Creemos que estamos evangelizando y lo que estamos es condenando. Creemos que estamos evangelizando y lo que estamos es invitando a la iglesia. Muchas veces creemos que estamos evangelizando y lo que estamos es simplemente dejándole saber a otros acerca de nuestra iglesia y no necesariamente acerca de Jesucristo. Evangelizar es comunicar el mensaje del Evangelio. Pero aquí dice una palabra, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Porque esa es palabra viva, acompañada de poder del Espíritu Santo. ¿Y me serán qué cosa? Oh, eso es una palabra importante. Porque evangelizar es más que dar una buena noticia. Evangelizar es más que comunicar un mensaje. Evangelizar implica ser testigos de Cristo. Porque ahí es donde está el poder. Es en la vida donde obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través de ti. Él usa la palabra y tu testimonio, mi testimonio, para convencer en la vida espiritual de una persona, en el corazón de una persona, de que la verdad está en Jesús. De que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y es entonces cuando se une la palabra, tu testimonio, ese mensaje glorioso del Evangelio, es que ocurre cuando Dios está llamando a algo. Es que ocurre ese momento donde el velo se abre. Y la gente puede ver claramente y dice, claro, hace sentido. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo vi antes? Eso es lo que yo necesito. A Jesús en mi vida. Eso es lo que yo necesito. Yo quiero más. Es el momento en que la gente se da cuenta cuán pecadores son. Cuánto le han fallado a Dios. Por eso es que muchas personas cuando escuchan ese mensaje, ocurre algo, un quebrantamiento primero. Y tú ves a esa persona, ¿por qué está llorando si le estoy dando una buena noticia? Es que en ese momento esa persona acaba de darse cuenta cuánto ha fallado, cuánto ha golpeado a Jesús. Ahora esa persona se puede ver como otra de las que estuvieron físicamente golpeando a Jesús, literalmente. Porque nuestras ofensas, nuestros pecados pueden compararse al maltrato que físicamente le dieron a Jesús sus contemporáneos. Todos nosotros somos culpables. Pero el que pone su fe en Jesús recibe la gracia de Dios, la misericordia de Dios.
Y en ese momento, cuando esa persona se da cuenta qué pecador, cuán pecador es o pecadora es, y se da cuenta cuán grande es la gracia de Dios, ocurre un momento, hermano, que la gente no sabe si llorar, reír. Es una mezcla de alegría, de tristeza, pero con una alegría tan extrema que la gente, uno no puede describir lo que pasa en ese momento. Ese es el momento de la salvación. Pero para eso, hermanos, requiere que tengas el Espíritu Santo. Requiere que conozcas el mensaje del Evangelio. Y requiere que hayas experimentado una transformación en tu vida para que puedas decir, soy testigo de Cristo. Porque un testigo es aquel que habla de lo que ha visto y oído. Un testigo es una persona que estuvo en el lugar de los hechos y que puede decir, te estoy diciendo lo que yo he vivido. Te estoy diciendo lo que yo he experimentado. Y eso es lo que quiere Jesús que seamos nosotros, no simplemente habladores. Él quiere que seamos testigos, que hablemos de lo que hemos vivido, que hablemos de lo que hemos experimentado en nuestra propia vida. Porque entonces eso trae convicción. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:15? Dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pedro ahora nos dice, en tu vida cotidiana, en tu vida cristiana, mientras trabajas, cuando vas a la escuela, cuando vives en tu vecindario, en tu familia, primero que nada. Dice, estén preparados para, en la versión Reina Valera del 60, para presentar defensa. Pero aquí me gusta como lo dice, estén preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted empieza a vivir una vida regenerada, una vida transformada, una vida alineada con el Evangelio de Jesucristo, usted va a lucir diferente al resto de las personas. No porque usted quiera ser diferente. Es que el Evangelio es contracultura. El Evangelio va y vuelve loco a la gente y dice, pero ¿cómo es posible? Ahora es diferente. No, es que siempre es así. Es que el ser humano, desde el principio que se desvió, tomó el camino equivocado. Este es el camino correcto desde el principio de la creación. Entonces, cuando usted empieza a vivir diferente, cuando usted en medio de las pruebas, usted está calmado o calmada, usted dice, Dios tiene el control. Cuando usted está pasando por una necesidad y usted muestra confianza en la provisión de Dios. Cuando usted está enfermo o enferma y usted cree en el poder sanador de Dios o aprende a lidiar con eso con optimismo, con esperanza en el Señor. Cuando usted es generoso, generosa y da aún cuando tiene poco. Cuando usted vive desafiando constantemente las tendencias de la humanidad, de la sociedad donde vivimos, la gente va a decir, dime, ¿qué hay en ti? ¿Qué hay en ti diferente? ¿Por qué eres diferente? Y es ahí cuando Pedro nos dice, estén preparados para presentar defensa. No para defender la palabra de Dios. La palabra de Dios, la verdad, se defiende sola. Dios no necesita que nosotros le defendamos a Él. Dios no necesita de nosotros para defender su verdad. Dios quiere que nosotros estemos preparados para hablar cuando alguien nos demande razón de vuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Qué hay en ti? ¿Qué cambió? Y cuando eso sucede, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a hablar? ¿Cuál es la esperanza que hay en ti y en mí? Es en ese momento, déjame decirte qué ha pasado en mí. Y esa es la oportunidad que tienes de compartir el Evangelio de Jesucristo. Esa es la oportunidad que tienes.
¿Esto fue solamente para los discípulos? No, hermanos. Esto es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a tener esa experiencia en nuestras vidas. Y estamos supuestos a prepararnos para cuando llegue ese momento. ¿Qué pasa cuando uno se convierte, uno está nuevo en la fe? Uno experimenta la conversión y todavía hay muchas cosas que uno no entiende. Todavía hay muchos cabos sueltos que necesitan, por medio del estudio de la palabra, entenderse. Por eso seguimos estudiando la palabra de Dios. Y mientras más avanzas en el estudio de la palabra de Dios, más sentido te hace. Y wow, ¿cómo yo no lo vi? Hermanos, llevo ya de convertirme del 2000, desde el 97, 98 creo que fue que yo me convertí. Y todavía hasta la fecha de hoy, yo me he leído la Biblia unas cuantas veces. Y todavía hasta la fecha de hoy yo sigo sorprendiéndome de cosas de wow, ¿cómo yo no lo vi antes? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Y cada vez más me hace más sentido la fe. Cada vez más estoy más convencido de que estoy en la verdad, en Cristo. Entonces necesitamos cada uno de nosotros, hermanos, interactuar más con la verdad de Dios. Interactuar más con la palabra de Dios. Para que usted pueda tener un vocabulario espiritual a la hora de exponer lo que ha pasado en usted. Para que usted pueda comunicar con certeza qué fue lo que sucedió en usted. ¿Por qué ahora usted es diferente? ¿Qué es lo que te hace sonreír cada día aún cuando no estás en tu mejor momento? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces tienes que ver la palabra de Dios para cada día poder aprender más y explicar mejor tu fe. Ahora bien, hermanos, hay algunas cosas que atentan en cada iglesia, no solamente en nuestra iglesia, en las iglesias. Hay cosas que atentan en contra de esa cultura de evangelismo. Porque lo que nosotros queremos en nuestra iglesia no es un ministerio de proclamación, un ministerio de evangelismo. Queremos que sea parte de nuestra cultura, parte de lo que somos nosotros. En nuestra conversación está el evangelio. En nuestros ministerios está el evangelio. En nuestras relaciones estoy pensando cómo insertar el evangelio. Entonces es una cultura que queremos nosotros desarrollar en nuestra iglesia. ¿Qué cosas atentan muchas veces contra esa cultura? Esa cultura de evangelismo, esa cultura de proclamación. Y cuando hablamos de cultura, estamos hablando de un evangelismo orgánico, un evangelismo que se comunica, un evangelio que se comunica sin tanta preparación, sin tanto preámbulo, sin tanta organización. Se hace de una manera natural, se hace en todo momento y no se espera por nadie para hacerlo. ¿Qué cosas pueden? Bueno, muchas veces nosotros hemos aprendido métodos evangelísticos demasiado complicados. Hay uno que recuerdo que cuando estaba en el seminario, un maestro estaba enseñando evangelismo explosivo. Hermano, yo desde Cuba escuché de ese método evangelístico. Y es una cosa que yo siempre le hice un poco de rechazo. Y no es que sea malo, no es un método malo, simplemente es muy complicado y requiere que usted se aprenda de memoria una serie de pasos que tiene que seguir y aprenderse de memoria una serie de cosas que algunas personas que les gusta memorizar, que son buenas para memorizar, se lo aprenden. Pero otras personas no van a llegar nunca a usar ese método. Y si ese es el método que en la iglesia se estableció, ¿sabe quiénes lo van a usar? ¿Sabe quiénes van a evangelizar? Solamente el grupo que se lo aprendió de memoria. Ay, hermano, entonces yo estoy enseñándole a la iglesia un método que está restringiendo la evangelización a un grupo. Por eso es que no queremos enseñar métodos complicados en nuestra iglesia. ¿Qué otra cosa? A veces que los ministerios
y los mismos departamentos o departamentos evangelísticos, como dijimos ahorita. Hay un ministerio de evangelismo en la iglesia. ¿Quiénes son? Pues la hermana Hilda, la hermana Marily, el hermano Wilfredo, son los hermanos que hacen evangelismo en la iglesia. Y ven acá y ¿dónde se queda el resto? A la hora de evangelizar llegó alguien de visita, hermano Wilfredo, vaya a evangelizar. Hermana Hilda, vaya allí a ver al hermano. Pero allí no está usted y usted y usted, cualquiera no puede ir y hablarle. ¿Alguien quiere conocer el evangelio? No, lo único que saben aquí en la iglesia del evangelio son los hermanos Hilda, Amarilis y Wilfredo. No, queremos que cada ministerio de la iglesia, el ministerio de adoración, el ministerio de los niños, el ministerio de eventos, el ministerio de comunión, cada ministerio debe conocer cómo compartir su fe, cómo compartir el mensaje del evangelio. Y no en este medio solamente, porque al final, cuando estamos aquí, el que habla aquí adelante soy yo, el que enseña aquí adelante soy yo. Pero esto es solamente un rato de su vida, esto es solamente 1 hora y media de su semana completa. El mayor tiempo lo vive usted en su comunidad, en su trabajo, con su familia, y es allí donde hay que predicar el evangelio. Muchas veces la falta de enseñanza práctica de cómo vivir el evangelio en cada momento y en cada lugar. Hay veces que nosotros vemos el evangelio como algo aislado de nuestra vida. Vemos el evangelio como algo que fue una noticia, una buena noticia que nos dieron y a través de esa me convertí y ya. No sé más el evangelio. Hermano, el evangelio se vive diariamente. El evangelio es acerca de la gracia que hemos recibido de Dios y esa gracia la experimentamos diariamente. Diariamente, cuando usted abre los ojos en la mañana y usted se da cuenta que a pesar de lo pecador y pecadora que usted es y que yo soy, abrí los ojos a un nuevo día. Dios me concedió vivir un día más. Yo digo, la gracia de Dios. ¿Qué es eso el evangelio? Cuando yo no puedo lograr algo y estoy orando y al final Dios lo respondió, Dios hizo algo que yo no podía hacer. Igualmente, Dios me salvó cuando yo no podía salvarme. Eso es el evangelio. El evangelio se vive diariamente. El evangelio está ligado a nuestro día a día. El evangelio es lo que nosotros recordamos cuando hacemos la cena del Señor con esos elementos, el pan y el vino. Es lo que constantemente, ese debe ser el lenguaje de nosotros. Evangelio, Jesucristo, el centro de nuestras vidas. Tenemos que practicar. ¿Qué relación tiene esto con el evangelio? Y entonces cuando llegue el momento de hablar, usted va a estar listo o listo. Usted va a tener de sobra. A usted hay que mandarle a callar. Porque usted está listo o lista para predicar el evangelio. Ahora, nosotros hace tiempo enseñamos este método, que es un método sencillo. Un método que no es para que usted se aprenda nada de memoria, es para que le sirva de guía en sus conversaciones. Cuando nosotros compartimos con otros, conversamos con otras personas, nosotros tenemos la oportunidad de en la conversación guiarlos a través del evangelio. Son 3 círculos. Y si usted se da cuenta, el primer círculo dice diseño de Dios. El segundo círculo dice quebrantamiento y el tercer círculo evangelio. Diseño de Dios, quebrantamiento y evangelio. ¿Qué significa? Que usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. En aquel entonces no necesitábamos salvador ni salvación porque estábamos en Dios sin pecado. Era la creación perfecta de Dios, el diseño de Dios. Pero usted y yo no estamos ahí ahora. Usted y yo estamos aquí, mire. O usted y yo no, toda la humanidad. Estamos allí en el quebrantamiento. Pero ¿cómo llegamos del diseño original a estar quebrantado? En el quebrantamiento hay enfermedad que no había antes. En el quebrantamiento hay sufrimiento, dolor que no había antes.
Hay pecado, hay mentira, hay envidia. Hay todas esas cosas que hacen este mundo menos placentero de lo que estaba supuesto a ser. Pero llegamos aquí. ¿Qué llevó al ser humano del diseño original al quebrantamiento? ¿Qué lo llevó? El pecado. El pecado fue el puente. Adán y Eva pecaron y eso los llevó a salir del jardín, a irse al desierto, a experimentar una vida alejada de Dios. Y así llegó el mundo al quebrantamiento. Pero el mismo Dios que nos creó, Él dio la salida. Y la salida no es regresar por el mismo lugar por donde vinimos, porque ese camino no nos lleva nunca al diseño original. La única manera es la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó el precio de nuestra condenación. Porque aquí en quebrantamiento nosotros estamos bajo condenación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y por cada pecado, hermano, nosotros somos dignos de muerte. Por cada pecado nosotros merecemos la muerte. Así que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos comprar la salvación. Nuestras obras no son suficientes para convencer a Dios de que nos perdone y nos dé salvación, porque Dios es un Dios justo. Y la justicia dice que cada uno debe pagar por lo que ha hecho. Pero también Dios es un Dios misericordioso. Y Él dijo que yo no puedo dejar a todas estas personas que yo creé, a quien amo, dejarlos que se pierdan así nomás. Yo quiero que ellos se salven. Para eso voy a sacrificar a mi único hijo. Lo voy a entregar porque yo sé que mi hijo tiene poder para resucitar. Es el único que puede hacerlo. Pero además es el único que puede convertirse en un ser humano y vivir en completa santidad y puede pagar el precio de la salvación de todos ellos. Así que ese es el Evangelio, la buena noticia. Hay uno que murió en tu lugar. Hay uno que pagó tu deuda. Hay uno que te ofrece salvación y vida eterna. Pero ¿cómo llego aquí? ¿Cómo puedo yo obtener esa salvación? ¿Cómo puedo yo obtenerlo? Pues fe y arrepentimiento. Porque si creyeres en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y tu casa. Arrepentimiento. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Y por medio de la fe y el arrepentimiento, usted puede llegar a la salvación. Y este es el comienzo de una transformación en nuestras vidas. Un viaje que nos lleva otra vez al diseño de Dios. En ese viaje de santificación en el cual estamos nosotros. Nunca vamos a llegar en esta tierra aquí, pero sí hay una esperanza de que cuando nosotros partamos de este mundo, vamos a tener nuevos cuerpos, vamos a ser glorificados y vamos a estar en la misma presencia de Dios, con la imagen, con la forma que estábamos supuestos a tener desde el principio de la creación. Esto es sencillo. Usted puede incluir esto en cualquier conversación. Usted está conversando con una persona que su esposo cayó en la prisión. Ay, qué pena. Nosotros en el principio no había prisión. Pero en este tiempo existe prisión porque hay un quebrantamiento. La humanidad se ha echado a perder. Y tú sabes cómo llegamos ahí por medio del pecado. Pero sabes que hay una solución para tu esposo, para ti y para todos aquellos que están sufriendo. Hay una buena noticia, es el Evangelio. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y poner tu fe en Jesucristo. Y empieza el viaje hacia la restauración. Una persona, ay, tengo a mi hijo enfermo. Ay, qué tristeza. Wow. Cuando Dios nos creó, no había enfermedad. Pero debido al pecado, toda la humanidad ahora está quebrantada. Y existen enfermedades y muchas dificultades. Por eso estamos aquí. Pero hay una solución. El Evangelio. ¿Qué tengo que hacer para recibir la salvación? Pues
poner tu fe en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados y serás salvo. Y empiece el viaje de restauración. Dime cualquier cosa, cualquier circunstancia y yo te la pongo en este circulito y te comparto el Evangelio de una sola. Sencillo. Eso lo puedes hacer tú. Te lo puedes aprender esto, que diseño de Dios, quebrantamiento, Evangelio y cómo se llega a cada uno de esos círculos. Hay una aplicación de teléfono específica para esto. Si la quieren bajar en sus teléfonos y practicar, tienen incluso los versículos bíblicos que apoyan cada uno de estos pasos. Y tiene ejemplo de cómo practicar ese evangelismo, esa manera de evangelizar. Y la idea es que cuando usted se aprenda esos 3 círculos y en las conexiones, ya usted no tiene ni que pensar en eso. Usted la incorpora en sus conversaciones, hermanos. Ese es para Apple y esta para Android. Así que después pueden bajarlo si lo desean. Eso que ven ahí, a mí no me gusta ilustrar la iglesia como un edificio. Pero por más que yo busque una imagen, no hay ninguna imagen que me muestre la iglesia de otra manera que no sea con un templo. Así que vamos a imaginar que esta es nuestra iglesia, este es CDC Church. La iglesia no es el edificio, somos nosotros. Pero vamos a imaginar que esa es nuestra iglesia y esta es la comunidad a nuestro alrededor. Ese es el sueño nuestro, así como queremos lucir. Así como CDC Church quiere lucir en la comunidad. Una iglesia que está afuera. Una iglesia que se relaciona. Una iglesia que está envuelta en la vida de la comunidad. Que hace relaciones, porque si usted no se relaciona y no hay conversaciones con las personas de su comunidad, entonces ¿cómo va a comunicar el mensaje del Evangelio? ¿Cómo va a ocurrir la proclamación si no hay a quien proclamarle? Para eso hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Aquí es para prepararnos. Aquí es para adorar juntos. Aquí es para equiparnos. Pero nuestra vida cristiana se vive mayormente allá afuera. Allá afuera es donde se vive. La comunidad sirviendo. Una iglesia sirviendo a la comunidad. Una iglesia creando puentes con la gente que nos rodea. Recordando que usted y yo estábamos ahí y alguien nos predicó el Evangelio. De alguna manera Dios nos atrajo, pero usted y yo estábamos ahí también. ¿Dónde están aquellos que van a salir a proclamar el Evangelio? ¿Dónde están aquellos que van a sentir compasión con los que les rodean y van a decir, sí Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré? Pero eso es más, hermanos, que simplemente decirle a una persona, oye, Cristo te ama. Eso es más que decirle a una persona, te invito a mi iglesia para que mi pastor te predique el Evangelio. No, eso es una vida diaria, un estilo de vida. Y eso es lo que queremos nosotros. Cuando nosotros hablamos de hacer una feria de la salud, ¿estamos pensando en qué? En eso, hermanos. Cuando nosotros estamos repartiendo mochila a los muchachos en la comunidad, estamos pensando en eso, en tener relación con la comunidad. Y esto es difícil porque entonces cuando nosotros nos abramos a la comunidad, empiezan a llegar personas que no nos agradan mucho y nos hace sentir incómodos. Personas que quizás llevan días sin bañarse y se sientan a nuestro lado. Personas que no lucen muy bien. Personas que no hablan como nosotros. Personas que están llenas de un montón de cosas que no lucen bien. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que entender por qué estamos aquí. ¿Estamos la iglesia solamente para aquellos que están bañaditos, aseaditos y lucen bien? No, la iglesia es para aquellos que están enfermos espiritualmente. Porque necesitan a un Salvador. Necesitan a un doctor espiritual que les sane y ese doctor es Jesucristo. Entonces, nosotros estamos dispuestos. Estamos dispuestos a oler a ovejas. Si esas son ovejas y nosotros somos pastores, todos nosotros tenemos que oler a ovejas. Porque los pastores de aquel tiempo dormían incluso con las ovejas. Convivían con las ovejas. Eso es lo que nosotros queremos. CDC Church, cuando nosotros hagamos esto, hermanos, va a ser una transformación total en nosotros y en la comunidad. Eso es lo que queremos lograr.
Ahora, eso no es suficiente. Lo siguiente es la misma iglesia colaborando con otras organizaciones de la comunidad. ¿Qué tal si la iglesia empieza a colaborar con la escuela vecina? ¿Qué tal si la iglesia empieza a buscar cómo apadrinar a los maestros, a los niños, a las familias de esas escuelas? ¡Wow! Eso es un sueño grande. ¿Qué tal si el Señor nos permite llegar ahí? ¿Qué tal si el Señor nos permite tener un partnership con un banco que está dispuesto a dar dinero para hacer algo para la comunidad? ¿Estaremos dispuestos? ¿Qué tal si el hospital se nos dice, oye, necesitamos unos voluntarios para que vengan a orar por los enfermos? Ay, pastor, eso no sucede. ¿Y si sucede? Dios lo puede hacer. ¿Qué tal si nosotros nos unimos a otras iglesias para ayudar mejor a la comunidad? Hermanos, eso es un sueño ambicioso, pero ese es el sueño de CDC Church. Si usted está aquí y está queriendo servir a Dios en este lugar, en esta iglesia, debe entender cuál es el sueño de su pastor, hacia dónde vamos, cuál es nuestra ambición. Nosotros servimos para el reino. Nosotros no estamos aquí para llenar los bancos. Gloria a Dios si se llenan. Pero nosotros estamos aquí para proclamar el evangelio, para expandir el reino de Jesucristo en la tierra. Y si para hacer eso es necesario embarrarnos, nos embarraremos. Si para hacer eso es necesario oler a ovejas, oleremos a ovejas. Si para eso es necesario acercarnos y hacer partnership con personas que no tienen la misma fe, pero tienen el mismo deseo de servir a la comunidad, entonces tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Porque la visión, ¿cuál es? Avanzar el reino de Dios. No es avanzar mi agenda, es avanzar la agenda de Jesucristo. No es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que Jesucristo quiere, lo que Jesucristo nos ha llamado a hacer. Entonces, iglesia, ¿dónde estamos? ¿Voy yo solo o ustedes van conmigo? Eso es lo que está llamado a hacer la iglesia. Tú y yo estamos llamados a anunciar el evangelio de Dios, proclamar el mensaje glorioso del evangelio. Ahora, para terminar, hermanos, quiero darles 3 maneras o 3 cosas que debemos tener en cuenta en nuestra vida diaria, cosas prácticas, para poder vivir una vida de proclamación del evangelio. La primera es que sea parte de la vida de la comunidad. Usted de una manera intencional sea parte de su comunidad. De vez en cuando camine por su comunidad, por su vecindario. Camine para que los conozca. Se va a dar cuenta que cuando usted está caminando a su perrito, como yo que camino a mi perro todos los días, hay otra persona que también tiene un perro. ¡Ay, qué perro más lindo! Alguien me preguntó el otro día, me dice, ¿tú eres entrenador de perros? Porque tus perros están obedientes. Y ya ahí hubo una conversación. ¿Ven? Empezamos hablando de ¿qué? De perros. El perrito se puso ahí, hizo gracia, a ella le cayó bien, no sé qué, yo soy pastor, cristiano, la iglesia, el evangelio, bla, bam, pum. Son relaciones que surgen cuando usted sale de su casa, cuando usted busca interactuar con su comunidad. Así que de una manera intencional, salga, camine, aun cuando usted tenga carro, camine de vez en cuando por su comunidad. Y usted se va a encontrar con personas interesantes, ¿verdad? Esas actividades que se hacen entre vecinos a veces. Hay personas que hacen, por ejemplo, para el 14, para el 4 de julio, hacen eventos en la calle, los vecinos se unen para... Yo he conocido comunidades que hacen eso. Y tiran fuegos artificiales. Y los vecinos vienen y dicen, oye, vamos a hacer una comida juntos. ¿Quiere participar? Es ahí donde usted tiene la opción de decir, no, yo no me voy a unir con esas personas que no son cristianas. Yo soy cristiano, yo ando con cristianos, yo celebro con cristianos. No estamos cerrando las puertas a aquellas personas que están en la comunidad, que están abiertas a recibirnos. Nosotros muchas veces somos los que cerramos las puertas. ¿Qué estamos haciendo? Esas actividades entre vecinos, esos eventos en la escuela,
Cuando usted vaya y acompaña a su hijo a la escuela, esos niños tienen amigos que tienen padres. Es la oportunidad de interactuar con esos amigos. Yo, hermanos, no me pierdo los funerales. Yo trato de todos los funerales, sí, no me gustan los funerales. Pero usted sabe, en los funerales usted ve personas que por años y años usted no ve. Ese es el mejor lugar para hacer relaciones. De verdad que sí. Ahora, no piense que cuando yo he ido a un funeral con usted ha sido para eso, ¿ok? Pero hay otros funerales que me han invitado, que he tenido que ir, que ya por el muerto no puedo hacer nada. Pero sí puedo yo acompañar a la familia y puedo hacer relaciones. Vaya a esos eventos de la comunidad. Construya relaciones por medio del servicio sincero. Sirva a las personas que le rodean. Busque la manera de servir. ¿Qué necesita? ¿Y cómo yo puedo ayudarte? Ofrézcase para servir, pero no solamente para servir. Cuando usted necesite algo, pida ayuda, hermanos. Porque hay vecinos que están en una disposición tremenda de ayudar. Y a veces nosotros no queremos que nadie nos ayude para no sentirnos obligados a ayudar a nadie. Pida ayuda, sirva a otros. Esa es una manera muy buena de hacer relaciones. Convierta las conversaciones en oportunidades para anunciar la buena noticia del Evangelio. Y ofrézcase a orar. Esa es una herramienta que todos nosotros tenemos. En tu trabajo seguramente hay alguien que necesita que alguien ora por él. La gente te agradece tanto cuando saben que tú estás orando por ellos. Porque la gente no te lo dice, pero la gente dice, yo me siento desesperado, ya yo he agotado todos los recursos y no he podido resolver esto. Y cuando un creyente aparece y le dice, yo voy a orar por ti, ¡wow! Eso es una esperanza para esa persona. Ofrézcase a orar por las personas. Ofrézcale. Y cuando usted se ofrezca a orar, ore de verdad. No le diga, oye, estoy orando por ti. Y lo que hizo fue acordarse en el momento. Lo que yo hago es que oro en ese mismo momento, para que no se me olvide. Si se me olvida después, ya de otra manera, oré. Y puedo decir, oré por ti. ¿Verdad? Ore por las personas que le rodean. Hermanos, hay muchas maneras en las que nosotros podemos proclamar el Evangelio del Señor. Muchas maneras. Usted puede ser muy creativo, pero el key son las relaciones. Relaciones. Si usted es el tipo de persona que se pelea con todo el mundo, que critica a todo el mundo, que juzga a todo el mundo, nadie va a querer estar cerca de usted. Nadie va a querer estar cerca de usted. Ahora, usted no tiene que hacer lo que hace todo el mundo. Usted simplemente establece puentes, relaciones. Hay algo que hay en común entre usted y esa persona, aunque esa persona no sea cristiana. Entonces, hermanos, nuestros valores: comunidad, proclamación y multiplicación. Lo que ocurre después de la proclamación es lo que vamos a ver el próximo domingo. Pero es importante que entendamos que la vida en comunidad, junto con la proclamación del Evangelio, es lo que va a producir lo siguiente. Una cosa depende de la otra. Ninguna de esas cosas son aisladas unas de las otras. Así que el Señor nos está llamando. Nuevamente, el Señor nos está recordando, Wilfredo, atiéndeme. Deja tanta complicación en tu vida. Eso es lo que el Señor me está diciendo a mí. Wilfredo, yo no necesito toda esa cantidad de cosas que tú haces. Yo solamente necesito algo y te he llamado para algo. Todo lo demás es adorno, todo lo demás es añadidura. Pero tu mayor propósito es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Para eso estás aquí, Wilfredo. Y eso es lo que el Señor constantemente me está haciendo así. Te veo muy ocupado. Es evangelizar. Te veo muy afanado. Es evangelizar. ¿Quieres quedar bien con todo el mundo? No, es evangelizar. ¿Quieres que el programa quede bien? ¿Quieres que visitar y quieres hacer? No, evangeliza. Proclama el mensaje.
Porque nosotros nos entretenemos haciendo tantas cosas y se nos olvida lo más importante. Proclamar que tu vida sea un mensaje. Que tu palabra tenga autoridad porque estés viviendo esa vida alineada con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y cuando usted le pregunten, ¿cómo hacen evangelismo en su iglesia? Pues en la iglesia todos hacemos evangelismo. Y que sea una realidad. En la iglesia hacemos el evangelismo de una manera orgánica, de una manera natural, en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor les bendiga.